Muy buenas tardes, bienvenido a la primera clase del seminario de elevación mecánica de agua y riego eficiente. Hola, muy buenas tardes. Yo soy el profe Ariel, desde el CFPA número 5 de Chosmalal. Y mi nombre es Matildo Andrés, soy profesor del CFP número 16 de Andacollo. Esta es una actividad que se va a realizar en forma conjunta entre las dos instituciones, producto de que veníamos trabajando de manera virtual, pero también por un programa de radio que tenemos, en el cual dedicamos unas emisiones al sistema de riego, tuvimos muchas consultas, y de ahí nació la necesidad de realizar un seminario. Bueno, el seminario lo dividimos en 8 clases, ¿sí? Todo durante el mes de noviembre, arranca hoy 26 de octubre y terminaría el 26 de noviembre. 2 clases semanales. Ahí Matilde les va a contar un poquito qué hacemos en cada uno de los módulos. Vendríamos los días lunes y los días jueves, está diagramada a las 19 horas. Para aquellos que no lo puedan ver, el video queda cargado, ¿sí? Hoy la clase sale grabada porque vamos a explicar un poquito de la dinámica, pero las demás van a ser en vivo y vamos a ir trabajando con el chat del canal de YouTube. Sí, la idea de hacerlo en vivo es para ir teniendo un mayor ida y vuelta y poder ir contestando preguntas en forma directa. Bien. El seminario se dividió en 4 módulos, que los voy a ir nombrando. Ustedes van a recibir, en la información que reciben en el día de hoy, 26 de octubre, van a recibir el programa más le vamos a empezar a mandar un PDF que para ir trabajando. El módulo 1 está orientado a la introducción de la hidrostática y la hidrodinámica. Suena muy técnico, pero lo vamos a hacer de una manera bastante amena para que podamos entenderlo fácil. Después vamos a ver sistemas de bombeo de agua, o sea, el tipo de bombas centrífugas, a diafragma, a pistón, espiral, entre otras. Y también vamos a hablar un poquito de la electricidad que necesitamos para hacer funcionar esas bombas. Tenemos que tener una idea de lo que es el consumo y de los tipos de fuentes de energía que podemos utilizar. El módulo 2, vamos a hablar de la aplicación de principios para la correcta elección de un sistema de riego, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de diagramarlo? Después vamos a ver el análisis y identificación de las características físicas del agua. Tenemos muchos tipos de agua, ¿sí? Hay una gran variedad dependiendo de sus características físico-químicas, organolépticas, de pH, pero acá nos vamos a destinar en 2 tipos de agua. ¿Cuáles serían, Ariel? Principalmente a las que encontramos acá en la zona, las que son aguas cristalinas y las que nos arrastran bastante sedimento. En base a eso va a ser la elección de la bomba que necesitemos. Porque en base, si tiene mucho sedimento, ahí no va a estar, si no pongo la bomba correcta, no vas a estar gastando la bomba de forma muy rápida. Exactamente. Bueno, en el módulo 3 vamos a ver el dimensionamiento de un sistema de riego, qué tan grande tiene que ser un sistema, dependiendo el área que yo quiera cubrir con ese riego, los componentes de un sistema de riego, y acá viene una parte importante que es la automatización y la tecnología en los sistemas de riego. Este curso también tiene pensado poder promover una salida laboral, poder ver que alguien se anime a empezar a automatizar sistemas de riego, a diseñar e instalar sistemas de riego de espacios verdes, no solo de la parte de lo que es agricultura. Entonces, sí, en muchos lugares se utiliza mucho para lo que es parquización, y también para las grandes dimensiones de distintos sembradíos. bien. Y por último, el 4º módulo, ¿sí? Está orientado a los auxiliares en la eficiencia del riego, la cortina viva o la cortina artificial, el mulching y los horarios de riego. Vamos a trabajar sobre esos puntos. Tipos de suelo, también gran variedad que hay acá, también tipo de geografía, de topografía, de cuán inclinados son los terrenos o uniformes, que varía mucho en lo que es la presión, que eso se relaciona con el primer punto que hablábamos de la hidrostática y la hidrodinámica. Mantenimiento preventivo y reparación de los sistemas de riego. Ahí vamos a ver una parte más técnica, vamos a mostrar cómo se desarma una bomba, cambiar los componentes básicos para el mantenimiento y la reparación de las bombas. Y por último, las acciones preventivas para la temporada invernal, que va a ser lo que, ya que ahora vamos a hablar un poquito de que el sistema de riego tiene como un gran costo de inversión inicial. Bueno, estos mantenimientos preventivos, las acciones preventivas van a ser los que nos ayuden a amortizar ese equipo y que dure más tiempo, ¿verdad? Sí, cuando,
la idea es dimensionarlo ni para que nos falte ni para que nos sobre, y para gastar lo necesario, y para que sea eficiente, y eficiente hasta económicamente también. Como para arrancar en la clase de hoy, ¿qué es el riego y para qué vamos a regar? En las distintas plantaciones, o sea, en la parte, podríamos decir que el riego lo dividimos en dos partes. Una en la parte vegetal sería, y otra parte en lo que es la parte mecánica sería. Para dimensionar la parte mecánica, que es donde nos vamos a enfocar en este curso, necesitamos conocer un poco la parte vegetal y cómo funciona esto. Sabemos que, ¿por qué decimos esto que necesitan agua las plantas? El agua la necesita porque la va a estar introduciendo dentro de su organismo, ¿sí? Por medio de las raíces, y por medio del agua, el agua va a ser lo que la planta use para transportar todos sus nutrientes, todas sus necesidades, ¿sí? A las distintas partes de la planta. En esto debemos saber, bueno, un poco, por eso es que necesito el agua. ¿Cuánta agua va a consumir una planta durante su vida? Y bueno, va a variar mucho según varias cosas. No solo el agua que yo le tengo que estar suministrando a la planta no va a depender solo de la evaporación de esa planta, ¿sí? Dijimos que el agua está entrando por las raíces y se está evaporando por las hojas, y en esa transmisión va a estar conduciendo todo su alimento, si se quiere, sino que también yo tengo que estar suministrando el agua que se va a ir evaporando, porque el agua que se evapora no la toma la planta. Así que si la planta va a consumir 10 litros, yo no le puedo poner solo 10 litros de agua, porque tal vez 5 litros lo tomó la planta y 5 litros se me evaporaron. Entonces, en ese sentido tengo que poner 15 o 20 litros. Eso es un poquito con respecto al riego, y qué es el riego y para qué regamos, ¿sí? También dentro de lo que es el riego tenemos la ventaja de poder aportarles nutrientes. La fertilización se hace de una manera mucho más controlada y pareja, ¿sí? Hay muchos fertilizantes que vienen, que son hidrosolubles, que se disuelven en el agua que yo voy a utilizar para el riego, ¿sí? Y también tiene ventajas ahí, como se ve en la foto, para luchar contra las heladas. En la antigüedad lo que se hacía para poder evitar que el fruto se helara, hay una etapa del fruto en el cual es muy vulnerable, nos pasa acá, cuando nos cae una helada en esta zona en octubre, en los primeros días, que está en plena flor, o formándose el fruto, perdemos la producción. Antes se hacían como fuegos, ¿verdad? Como fogatas, se quemaban muchas cubiertas o aceite quemado para generar como una capa de humo se hacía en el ambiente. Entonces no solo el calor que irradiaban cerca de las plantas, sino esa capa de humo que evitaba que las heladas lleguen tan fuertes hasta las plantas. Entonces, esto nos da ventajas, nos ayuda a poder, digamos, luchar contra esos días fríos, que están un poquito corridos de su temporada. Después tenemos muchas, acá como identifican el material que están viendo, para los terrenos que están desnivelados, es decir, el tema de riego, pero puedo hacer una capa uniforme. Distinto sería si yo quisiera hacer como se usa el tema de vega o por inundación. Si yo tengo un terreno con mucha pendiente, se me va a ir toda el agua, además me va a arrastrar todos los nutrientes. Entonces podemos adaptarlo, el mismo riego podemos tenerlo sobre un terreno con dos cultivos diferentes, porque a lo mejor uno demanda más agua, otro demanda menos, pero yo, teniendo un sistema de riego, lo que puedo hacer es controlar esos parámetros. Se puede lograr automatizar hasta con sensores, poniendo bien sensores para poner en la tierra, y me va a ir controlando la humedad. Entonces, en base a la humedad, se enciende o no el sistema de riego. Esto con las heladas, con la defensa de las heladas, se ponen sensores de temperatura, que cuando ya baja de 0 grados, se activan
antes de que baje de 0 grados, se activan los aspersores y me va a estar mojando todo, evitando que se hiele el fruto o la flor. Bueno, y también tenemos ciertas desventajas, que es, bueno, tiene un costo, esto un costo elevado inicial, ¿sí? Bueno, también el viento nos interfiere mucho con la cantidad de agua que queremos aportarle. La calidad del agua también es algo, digamos, un punto importante, que si no es de buena calidad, ahí ya tenemos que tener un sistema de filtrado, y tenemos una pérdida de evaporación, pero bueno, yo creo que son más las ventajas que las desventajas. Sí. Y después tenemos muchísima cantidad de sistemas de riego. Vamos a ir viendo, mientras ahora Ariel nos va a contar un poco, imágenes para ir ilustrando los sistemas que tenemos, tanto en producciones intensivas, ¿sí? En lugares, digamos, que el medio no es nada propenso para la producción, y con un buen sistema de riego se puede llegar a sembrar hasta en pleno desierto, como vamos a ver algunas imágenes ahora. Sí, por eso nosotros acá, dentro de todo, estamos en una zona muy favorable, porque estamos en una zona extrema, y hay muchos lugares con mucha capacidad de agua. Hay muchos lugares que tenemos canales, ríos cercas, o pozos a no mucha profundidad con buena disponibilidad de agua. Bueno, y evidentemente no se está aprovechando. Antiguamente acá en la zona se regaba todo por manto. Nosotros incitamos y siempre decimos que lo mejor es ir cambiando, ¿sí? Porque ya no tenemos más el agua disponible por canales, la cantidad que había antes. Entonces, bueno, hay que buscar otra forma. Un poco esto es lo que venimos ofreciendo con este curso. La eficiencia de esa poca agua, entre comillas, que vamos teniendo ahora. Sí, además que se nos ha ampliado el espectro de riego, ¿sí? Porque antes llegábamos con lluvia prácticamente hasta noviembre. Se está volviendo una estación mucho más seca ahora, lo que es la primavera. La primavera, el año pasado prácticamente no tuvimos lluvia, tuvimos 9 meses, por lo menos acá en los que fue Andacollo, sin lluvias. Este año esperemos que no pase lo mismo, pero si lo pasa, dimensionando y teniendo ya prearmado mi sistema de riego, puedo adelantarme a esa falta de agua. Eso es lo que nos va ayudando. Yo lo que estoy pasando son las imágenes del material que estamos enviando hoy, ¿sí? Que si bien hoy no lo vamos a desarrollar todo, ya que es nuestra primera clase, queremos dar un pantallazo de lo que sí vamos a ir trabajando, desde los distintos tipos mecánicos hasta las distintas formas de mover el riego y de cómo calcularlo. Sí. Antes de calcular el riego y ver qué tipo de dosificador voy a utilizar o qué tipo de bomba, hay algunas cositas que deberíamos ir sabiendo, que ustedes deberían empezar a observar en el lugar donde están y en base a lo que quisieran hacer esto, a ir conociendo un poquito de qué se trata la cosa. Como primero, bueno, un poco de esto de lo que hablábamos, qué cantidad, qué demanda de agua me va a traer el cultivo que yo tenga, pues no es lo mismo tener un monte frutal a tener un alfalfado, a tener un maíz o una pastura, ¿sí? Entonces, o, ¿por qué no, un sistema silvopastoril que se empieza a utilizar también, que ya hace muchos años que se viene utilizando, esto de tener una forestación y por qué no algún forraje abajo, o monte frutal con algún forraje abajo. Entonces, en base a todo eso voy a tener que un poco elegir qué sistema voy a utilizar. Bueno, hablábamos del tipo de cultivo. Características del agua y del suelo, lo que decíamos recién, qué agua tenemos y del suelo. Si es un suelo muy arenoso y yo quiero regar por manto, sí voy a estar gastando muchísima agua, no la voy a poder aprovechar. Si yo tengo una planta donde sé que la raíz va a estar explorando apenas unos 20, 30 centímetros, si yo inundo y hago una... mojo muy por debajo, sí, voy a estar gastando mucha agua, mucha energía para mover toda esa agua,
en un lugar donde no tengo raíces. Si por el contrario tengo eso, alguna forestación donde las raíces van a ir mucho más profundas, o no necesariamente una forestación, sino una alfalfa que se me va 5 o 6 metros para abajo, se puede llegar a ir la raíz, o 3 metros para abajo, voy a ir viendo cómo aprovecho mejor el agua. Decíamos, característica que tienen los distintos sistemas de bombeo, ¿sí? En base al suelo, en base a las plantas que tengo, en base a todo, voy a ver las características de los sistemas de bombeo. Por eso, la importancia de conocer cada uno de los sistemas, cada uno de los tipos de bomba que tengo disponible, ¿sí? En esto decíamos de los distintos tipos de bombas, yo tengo que poner la bomba que a mí me va a ser más eficiente, porque por ahí necesito caudal, y no tanta presión, a veces necesito presión y no tanto caudal, a veces necesito las dos cosas. Estamos hablando un poco de esto, de presión y caudal. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero la importancia de lo que es el riego. Ahí, miren, en la imagen que estamos mostrando ahora estamos viendo un desierto. Fíjense en el aprovechamiento que se puede hacer del suelo, siempre y cuando yo tenga, ¿qué le estaría faltando a ese suelo? Porque ese suelo no era productivo por falta de agua. Y entonces ahí estamos viendo algo clarísimo. Si podemos manejar el riego, podemos llegar a tener grandes producciones, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué será redondo? ¿Por qué eso se llama sistema de pivote, Ariel? ¿Por qué se hacen redondos? Pivote. Fíjense, en el centro tiene un puntito, cada uno de los círculos en el centro tiene un puntito que desde ahí va a ser el pivote central. Desde ahí va a estar suministrando el agua para todo el diámetro que corresponda. ¿Sí? Vamos a tener un sistema de riego donde va a estar trabajando de forma circular o semicircular. Allá a mitad de la pantalla se puede llegar a ver algunos círculos que no están completos. ¿Por qué? Porque el sistema llega hasta ahí y pega la vuelta. Es como si tuviéramos un aspersor. Vieron que nosotros que tiene la trabita, exactamente, y lo podemos regular. En este caso no es solo un aspersor. Calculen que cada círculo de ese tiene entre 15 y 40 o 50 hectáreas. Es grandísimo. Pero aprovechan hasta el último pedacito. Ahí hay uno que se ve en el extremo, ahí que voy a señalar ahora acá. Ahí fíjense que está como cambia el relieve. Copiando la montaña. Copiando ¿sí? hasta la máxima producción. Nosotros no tenemos un suelo tan extremo como este, que una ausencia total de humedad, entonces necesitamos poder salvar el tiempo que no tenemos humedad para poder producir. Producir o tener un espacio verde, una huerta o un invernadero. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo de forma eficiente para no tirar más agua de la que el cultivo necesita, porque esa es la idea de trabajar con un riego eficiente. Bien, para lograr tener esto, nosotros podemos dimensionar, podemos calcular todo, pero tenemos que tener muy en cuenta, primero, qué cantidad de agua tengo disponible, un poco lo que hablábamos antes, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar el agua? Tengo un pozo, tengo una vertiente, tengo una acequia o un canal, tengo un río cerca. Lo primero que tengo que hacer, una de las cosas, es ver cuánta agua tengo disponible, ¿sí? Una vez que sé aproximadamente, que eso también vamos a aprender un poquito a calcular la cantidad de agua disponible que tengo, vamos a ver qué tipo de energía vamos a estar utilizando para poder manejar esa agua, poder llevar o traer esa agua a nuestra necesidad. Tenemos que ver si tenemos, bueno, ahí podemos ver un sistema de motobombas. Fíjense, es como las motobombas que conocemos, que varios conocen, chiquitas, pero eso ya es un motor de 4 cilindros, un motor grande, un motor de un camión, se podría decir. Y fíjense la entrada, la entrada debe tener 40, 50 centímetros de diámetro aproximadamente. Muy sí, megaproducciones, pero bueno. Fíjense, ahí atrás se puede ver donde arranca el pivote central. Ese tubo que está señalando ahí Matildo es el centro del pivote central. Tiene una base donde desde ahí va a empezar a bombear el agua para todos los aspersores. Ahí lo podemos estar viendo. ¿Sí?
En el principio sería el mismo que si yo pusiera un aspersor pequeño. Lo que cambiamos acá son las Las dimensiones, ¿sí? Y el volumen de agua. Pero no nos varía demasiado, ¿ven? Acá podemos verlo, son todos sistemas móviles. ¿Y por qué pusieron un motor explosión y no un motor eléctrico? Posiblemente porque en el lugar no tienen una red eléctrica de la potencia necesaria, claro, para alimentar este volumen de agua. Para poner esa bomba necesito un motor de muchas grandes dimensiones, de tenga unos 40, 50, 60 HP, ¿sí? Y para eso necesitaría tener una línea de alta tensión. Sí, y un consumo. Por eso muchas veces es más económico esto, porque también es temporal. Ahí lo que vemos son el sistema, digamos, de recorrido de ese avance, el sistema de avance. Como el chorro no puede ser el flujo tan largo, ¿sí? Imaginen, como decía Ariel, 4 o 5 hectáreas, entonces se hace todo como un tren de ruedas que lo que hace es girar y formar el círculo del pivot. Acá vamos viendo que tiene toda una mecanización, ¿sí? Esto, cada vez, en Arroyito hay un sistema muy parecido, un sistema casi igual a este, donde producían maíz y ahora están produciendo alfalfa. Pero en un montón de lugares, debido a que ya es evidente el cambio climático, la ausencia de lluvias, el periodo de estación seca, ya no es más la época de seca que teníamos cada tantos años. Entonces ya los productores tienen que anticiparse esa falta de agua e invertir en tecnología destinada al riego. Lo nuestro de acá de la zona es mucho a menor escala, a escala mucho más chica, entonces bueno, tenemos que ir viendo qué tipo de energía disponemos, si disponemos de un sistema, bueno, de electricidad de red, si tenemos 12 voltios, 220, 380 voltios. O si tenemos que implementar un sistema solar, que hoy están disponibles y son muy eficientes, donde no tengo la posibilidad de conectarlo a la red eléctrica, tengo que también tener en cuenta que existe la posibilidad de dimensionarlo. Sí, en base a un sistema solar puedo ver también si el sistema solar es directamente, trabaja con la bomba, o tengo un inversor y tengo un conversor y tengo baterías, ¿sí? Y tengo como una red domiciliaria, si se quiere, pero así con baterías, y voy a utilizar eso. Tenemos esos dos sistemas que podríamos encontrar ahí con lo que es sistema solar. Exactamente. No se asusten si vamos muy rápido, porque la idea de hoy es dar un pantallazo general a lo que vamos a trabajar con este curso, sí, ¿verdad? No... Podemos llegar a ver también en el campo algún sistema de bombeo de forma que utilizo la energía eólica. ¿Cuál sería eso? El molino pistón, el molino. Exactamente. Un invento que lleva siglos sin modificar. ¿Por qué no se ha modificado aquí el molino desde casi prácticamente su invención? Porque han obtenido desde el principio una muy alta eficiencia, entonces no lo han modificado, porque es tan eficiente que no necesita. La idea original ya cumplió. Se le habrán modificado un poco la parte de rodamiento, la parte de torre, sí, pero prácticamente es muy eficiente, tiene muy poco mantenimiento, es muy sencillo, andan muy bien. Así que bueno. Bueno, vamos un poquito al punto 1, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de dos palabras que dijimos al principio, que una es la hidroestática y la hidrodinámica. La hidroestática es la rama de la física que se encarga del estudio de el agua, pero en reposo, ¿verdad? Un recipiente conteniendo un líquido genera la presión en igual sentido en todo el recipiente. Lo único que va a variar es la presión a medida que voy hacia abajo, hacia la base. La base va a tener como una presión mayor. Entonces ahí tenemos, esto es lo que se llama la hidrostática. Bien. Y la hidrodinámica es el estudio, la ciencia que estudia los fluidos en movimiento, ¿sí? Así que esto, cuando tenemos el líquido, por ejemplo, en este caso el agua que vamos a utilizar, y la vamos a estar trasladando de un lugar hacia otro. Bien. Vamos a cambiar la pantalla, que quedé sin mostrar lo que estábamos viendo. Ahí está.
A ver si se puede ver ahora. Bien. Entonces, dijimos que la hidrostática, hacia la rama que estudia a los fluidos en reposo, y la hidrodinámica. Bien. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Es la fuerza que genera ese líquido sobre el propio recipiente. ¿Sí? Hay fórmulas, tenemos un montón de cosas, pero mucho más no vamos a avanzar hasta que después hagamos algunos cálculos de caudal y demás. Pero bueno, la idea de hoy es que por lo menos podamos definir la hidrostática. Y la hidrodinámica es exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que va a estudiar? Bien. ¿Sí? Y ahí entra también, bueno, todo lo que es el rozamiento, esto que estamos viendo cuando se achica el diámetro del tubo, en este caso, que está fluyendo el líquido, ¿sí? Va a aumentar la velocidad, al achicarse aumenta la velocidad y va a disminuir la presión. ¿Sí? Y si vuelve a su tamaño normal, ahí vuelve a sus presiones y velocidades Claro. que venían. Esto sería como cuando uno está regando y pone el dedo en la punta de la manguera, vieron que ve que el agua que llega mucho más lejos. Lo que está haciendo es aumentando su velocidad, ¿sí? Pero no su caudal, no sé. Si uno quiere llenar un balde, lo peor que puede hacer es apretar el Se va mucho más lejos, pero mucha menos agua. Mucha menos agua. Entonces tenemos una variación de lo que es la presión y el caudal. Que son dos palabras que se nos va vamos a utilizar mucho porque cuando hagamos los cálculos, ¿sí? Vamos a ver que los aspersores, por ejemplo, consumen poco caudal, ¿sí? Pero sí necesitan mucha presión para generar ese movimiento. Vieron que el aspersor tiene un sistema de golpeo que lo hace girar, entonces no es, digamos, mágico ese movimiento, sino que lo utiliza de la presión que trae el agua. Entonces ahí vamos a tener que jugar con dos cosas, con la velocidad del agua, ¿sí? Y con la presión. Algo que tenemos que aclarar acá es que hay un mito de que un ejemplo, si yo tengo que empujar un auto en una pendiente, ¿sí? Se pone pesado, pero no sería lo mismo que elevar un auto hacia arriba, ¿sí? Con el agua se tiene la misma idea. ¿Qué idea? Y de que si yo llevo una manguera en 45 grados, del punto A al punto B, como que el agua va a ir más fácil que si necesitar menos energía, menos energía que si voy en forma recta. El vaso comunicante, que es lo que comunica el agua, ¿sí? Es en todas las direcciones lo mismo. Vieron acá que tenemos una figura, ¿sí? Llevar el agua se termina nivelando siempre en el mismo lugar, ¿sí? No es que si yo pongo una manguera a 45 grados, la bomba le va a costar menos llevarlo. Es más, si yo pongo una manguera a 45 grados, voy a tener más recorrido de manguera. Porque lo que vamos a ver, sí, es que nosotros, a medida que tenemos mayor distancia, tenemos un coeficiente de resistencia en los materiales para que el fluido se pueda transportar, circular, que nos empieza a reducir el caudal. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces, si lo elevamos directamente para la bomba, va a ser exactamente lo mismo. A ver esto, que como para tener en cuenta, el caudal es la cantidad de líquido que pasa en un tiempo determinado por un espacio determinado. ¿Sí? Entonces, por eso el caudal lo vamos a tener, por ejemplo, en litros por hora o metros cúbicos por segundo o metros cúbicos por hora. Acá vemos un diagrama. Esta tabla, ¿sí? Nosotros no la vamos a llegar a utilizar en este curso, pero es interesante que lo sepan. Es el cálculo de rugosidad. A ver, ¿por qué a mayor distancia pierdo caudal? Porque el rozamiento que tiene el líquido en la pared interna del caño o la manguera, lo que hace es una turbulencia, ¿sí? Cuanto mayor es esa turbulencia, como que más les cuesta pasar el agua, ¿sí? En el interior. Por ese motivo es que se hace un cálculo para tener una idea de lo que yo pierdo al hacer pasar agua llamémoslo por un caño, por una sección de caño. Entonces,
mientras más largo sea el caño, más rozamiento voy a tener, y va a tener mucha variación según el material que sea el caño. No es que nosotros uso un caño de PVC, un tubo de PVC, un tubo de acero, un tubo de cobre, van a ir variando. Y a veces tengo mucha diferencia entre uno y otro. Esta tabla me va a entregar algo que se llama número de Reynolds, que es el coeficiente que yo tengo que poner al hacer el cálculo. Esto a veces es más utilizado en sistemas como los que veíamos hace un ratito, esos sistemas industriales, en el cual una modificación en el caudal, estamos hablando de miles de pesos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es un dimensionado un poco más de menor caudal, por lo tanto no nos infiere tanto el tipo de rugosidad del material que podamos llegar a usar. Nosotros acá les voy a mostrar una tablita que lo que hace es mostrar cómo va cambiando. A ver si lo bajo acá un poquito ahora. Me escapó ahora. Sí. Cálculo de pérdida. La pérdida de carga tiene lugar en la conducción que representa la pérdida de flujo hidráulico a lo largo de una misma. Acá lo podemos ver, acá me da 5 elementos: acero, poliuretano, PVC, cobre, poliuretano reticulado. Entonces me dice que a cierta presión y cierto caudal, fíjense cómo empieza a tener pérdida la cañería. ¿Qué me dice esto? Y claro, que yo tengo que empezar a darle más presión para llegar a este caudal, ¿sí? Fíjense que hasta los 1000 litros, prácticamente todos los materiales se comportan de la misma manera. Para llegar a los 2000 litros, ¿qué le tengo que dar? Más presión, ¿sí? Para llegar a los 3000 litros le tengo que dar más presión, como ser el acero que tiene una rugosidad muy alta, ¿sí? Genera un flujo turbulento, que lo que hace es que necesite darle más presión, más presión, más presión, para llegar, fíjense que yo para llegar a los 5000 litros, tengo que darle casi 6 bar de presión. En cambio, en un caño de PVC, yo para llegar a los 5000 litros le tengo que dar 3, prácticamente la mitad. Sí, ahí se nota bien que el caño de acero es que como tiene el doble del coeficiente de rozamiento que los otros tubos. Por ahí decimos, no, lo hacemos de acero para que me dure más o para que aguante más, pero vamos a tener que sobredimensionar la bomba ahí en este. Hay tubing que vienen con un recubrimiento plástico interior, no sé si lo han visto cuando lo cortan. Ese recubrimiento plástico es para mejorar el rozamiento que tienen con los fluidos que... Sí, pues si pusiéramos el plástico solo no aguantaría la presión que aguanta en los caños esos. Así que bueno, ese sería, digamos, el gráfico era como para mostrar un poco cómo es el funcionamiento ¿Y hay alguna otra cosa que me va haciendo aumentar la carga? Sí, acá lo vemos. Son todos los accesorios que yo le agregué a esta conducción de agua, ¿sí? O sea que podríamos decir que por cada accesorio yo le otorgo o me va como a alargar un pedacito más de caño. Exactamente. Acá tenemos una tabla que se la vamos a entregar. A tantos metros más de caño. Fíjense, acá vamos a ir a un diámetro interno de 25, sería un caño de 1 pulgada, ¿sí? Un poquito más sería, pero bueno. Un ejemplo, si yo tuviera una curva, ven acá, estoy señalando con el mouse, una curva, me dice que yo a la instalación le tengo que agregar 30 centímetros. Y le puse una curva a la salida de la bomba. Entonces, 100 metros más 30 centímetros. Más 30 centímetros, prácticamente no tendría. Ahora, si yo le pongo un codo, fíjense que ya son 82 centímetros que estoy aumentando. Casi 1 metro más de caño. Si son 100 metros y un codo, prácticamente no tengo variación. Ahora, si yo tengo una distancia muy larga, ¿sí? Y piensen que esta distancia no solo va a ser de ahí al sembradío, porque yo después tengo que empezar a hacer un montón de dibujos dentro de la chacra o la huerta, lo que sea, para que el agua transite y llegue a las distintas bocas, que pueden ser los aspersores, me empieza a anexar metros y anexar metros. Entonces, hay un montón de elementos que lo que hacen es sumarle distancia al recorrido. Aunque no sea física, porque yo no la veo. El codo lo pongo en una manguera de 100 metros y sigue midiendo 100 metros. Pero recordemos que ya tengo 101 metros. Si pongo 20 codos, esa agua necesito la presión como para mover una manguera de 120, 140, 150 metros. Entonces, estos también son puntos que hay que tener en cuenta porque agregan. En un sistema pequeño,
prácticamente no nos modifican mucho, en un sistema grande sí, pero bueno, es importante saberlo esto, tenerlo en cuenta. Y después también, bueno, lo que estábamos hablando es del tema... Todas estas cosas que vamos sabiendo nos van sirviendo a la hora de la elección de tanto del instrumento o los accesorios que yo voy a ir poniendo. Porque si yo tengo que elegir entre un codo y una curva, y toda la vida pongo una curva que me va, así sea tan pequeño el gasto, pero yo estoy optimizando más el sistema que estoy haciendo. Entonces eso es lo que buscamos con todo esto. Por eso también los diagramas que íbamos viendo antes también, eso principalmente. Ahí estamos viendo lo que es el típico aspersor de impacto que se le llama, ¿sí? Que es el que golpea y ese golpe genera un giro, ¿sí? De 360 grados. Este aspersor que vemos acá no tiene la trabita para que lo haga volver, ¿sí? Estos son aspersores de giro completo. Y el aspersor se va a comportar de diferentes maneras dependiendo la presión que yo le dé. Un aspersor no tiene un consumo muy alto de agua si no estamos hablando de aspersores ya de cañones de impacto, que le llaman, o aspersores que superen las 2 pulgadas de alimentación. En este aspersores de media, de 3/4, hasta 1 pulgada, prácticamente el consumo en litros de agua es muy similar, ¿sí? Ahora, el consumo en presión, la necesidad de presión para generar el movimiento y la distancia de regado, sí. Entonces, ahí vamos a tener que elegir bien la bomba, porque una cosa es una bomba para un aspersor, y otra cosa es una bomba para 5 o 10 aspersores. No todos los aspersores tienen la misma eficiencia. Por lo general, cuando dimensiono un aspersor, un campo lleno de aspersores, por lo general tengo que sobreponer uno con el otro, ¿sí? De la parte regada, aproximadamente un 50%. Si el aspersor es muy eficiente, voy a ir como achicando esa zona superpuesta entre uno y otro. Ahí estamos. Ahí se superponen un 50%. Claro. Lo ideal es esta imagen de acá, no esta imagen de acá que los aspersores prácticamente no se superponen. Es base con base, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependemos mucho. Esta figura de acá abajo, y gano mucha más distancia desde este punto hasta este punto. No sé si se ve el cursor ahí que estoy moviendo. Sí. Ahora, si un día yo tengo viento desde el punto A, llamémosle, toda el agua va a estar regado sobre el punto B. Entonces, por eso es que yo me tengo que asegurar de que el área esté uniformemente cubierta. Bueno, acá vemos en las diferentes disposiciones que tenemos, y algo muy importante que podemos ver, estos son los perfiles, ¿sí?, que tenemos al regar. Cuando tenemos un sistema de riego de pivot, fíjese que sería de esta manera como se va distribuyendo el agua. Y el aspersor va tirando mucha más agua en el centro, por más que nosotros veamos, pero no, si me está tirando ese chorro lejos, sí, pero ese chorro lejos, tengo mucha más... Deja umbrales, espacios en los cuales no llega la misma cantidad de agua. Lo mismo pasa cuando yo pongo en las 4 esquinas y lo hago funcionar en 90 grados, ¿sí? Porque yo puedo, al aspersor que veamos hoy, trabarlo para que me riegue 90 grados. Entonces tengo mucha acumulación de agua en las esquinas y en el centro, pero me queda toda una gran zona, acá se ve el perfil, una gran zona con menos cantidad de riego. Y algo que tenemos que buscar nosotros es esto, que sea lo más parejo posible en toda la superficie. Lo que se le llama la lámina de agua, ¿sí?, que va a arrojar el aspersor. Una de las cosas que vamos a ver va a ser cómo calcular esa lámina de agua, ¿sí?, que nos va a estar diciendo un poco, acusando de cuánta agua estamos tirando, y si la estamos tirando pareja o no. Y también el aspersor va a funcionar de una manera y de otra dependiendo de la presión que le demos. Si le damos mucha presión, va a tirar muy lejos, gotas muy grandes, que los cuales no me van a servir. Y si tiene muy baja presión, también va a tener una diferencia muy grande en el área que voy a regar. Entonces,
Esa es la idea de que vayamos adquiriendo estos conocimientos. Sí. Esto, la cantidad de aspersores que le puedo poner al sistema que yo armé, según la presión que tenga y el caudal. Claro. Y bueno, y los aspersores los vamos a seleccionar por el tamaño de la boquilla, no tanto por el tamaño de la conexión. Hoy cuando vamos a comprar, es como un foco. Cuando íbamos a comprar un foco, ¿qué compramos? Claro, comprábamos por lo que gastaba, no por lo que alumbraba. Entonces, si gasta mucho, alumbra mucho. Si gasta poco, alumbra poco. Bueno, con la desaparición de los focos incandescentes y el LED, hoy se nos complica, porque nos dice 11 watts, pero tenemos que ir a la potencia que tiene de luminosidad. Bueno, con la medida del aspersor, yo compro un aspersor de 3/4, uno de media o uno de 1 pulgada, y bueno, yo lo que tengo que ver es la boquilla que le voy a poner para el tipo de riego que voy a hacer. Entonces ahí ya me estoy cambiando de paradigma, ya no estoy comprándolo más por medida, sino por el riego que yo quiero hacer. Los litros por minuto que me va a producir. Y siempre tengo que tener en cuenta la presión que vamos a usar. Bien. Ya creo que vamos a ir terminando. Cerrando hoy, sí. Y otra cosa importante que no llegamos a ver acá en imágenes, pero que sí hacen al curso, es la automatización. Vamos a ver la aplicación de los flotantes de boya. ¿Vieron esos flotantes que van en los tanques? Cuando caen, arrancan, y cuando se llena va a detener la bomba. Y vamos a usar también esos para cisternas, la forma de conectar un contactor para evitar la rotura de los elementos eléctricos de la bomba, y un poco de mantenimiento. Esos serían los puntos importantes. Tenemos que saber también que hay muchas partes, dentro de la automatización hay partes que son mecánicas y partes que son electrónicas. Así que bueno, todo eso vamos a ir conociendo de a poco y entre todos irlo aprendiendo. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves a las 19 horas. Recuerden que vamos a salir por el canal de YouTube, que hoy están viendo este video, pero la diferencia es que por los comentarios, vieron el chat que están abajo, pueden hacernos preguntas a medida que vamos hablando. Hoy fue muy general, dimos un recorrido por todo el curso. En el curso vamos a tener invitados, ¿sí? Que nos van a explicar un poco, desde ingenieros que nos van a hablar sobre el tema del consumo de agua de cada sembradío. Tenemos gente muy especializada en el sistema de riego, que nos va a contar cómo lo utiliza, y lo que vamos a también ver son algunos videos vamos a recorrer algunos lugares que ya están utilizando estos sistemas. Posiblemente tengamos alguna charlita también, con algún videito de algún productor que se dedica a lo que es el dimensionamiento de riegos. Una persona que tiene una empresa que se dedica a el armar equipos de riego, como para invitarlos a tener una salida laboral con eso también. Y al final del curso vamos a hacer, aquellos que realicen las evaluaciones, son muy sencillas, no se preocupen, vamos a hacer un sorteo de algún elemento de riego. Esperemos, estamos buscando sponsor por ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí, y nos vemos el próximo jueves.